Cátedra Abierta, Universidad Pedagógica Nacional. Formación de maestros y educadores para una Colombia en paz. Primer semestre del 2015. La cátedra pone en consideración la problemática del derecho a la paz y promueve la discusión sobre el mismo. En esa medida, su horizonte de sentido es situar una pedagogía de la paz desde sus múltiples configuraciones, articuladas con la historia reciente, la memoria histórica, los derechos humanos, la violencia y las matices ético-políticas que la estructuran. Entre ella canto, bailo, bailo, canto, canto, bailo y conspiro contra el miedo. Entre ella canto, bailo, bailo, canto, canto, bailo. Tercera sesión, Pedagogía en la Ley de Víctimas y en los posacuerdos de paz. Conferencistas, Helber Chuachi y Jeritza Merchan. Entre ella canto, bailo, bailo, canto, canto, bailo y conspiro contra el miedo. Porque esta generación provisoria y desgarrada, como el viento, se ha gestado en el duro aprendizaje de soñar. Entre los muertos, entre ella canto, bailo, bailo, canto. Cátedra Abierta, Universidad Pedagógica Nacional. Formación de maestros y educadores para una Colombia en paz. Primer semestre del 2015. Canto, canto, bailo y conspiro contra el miedo. Antes de darle paso al profesor Helber Chuachi, quisiera destacar dos aspectos de la presentación que hace la profesora. El primero, lo que refiere o lo que ella denominaba el abordaje, y es sobre la configuración de la idea o del discurso de lo que es la víctima y cómo se desubjetiviza, cómo se desindividualiza. Y sobre todo, lo segundo, la provocación, que creo que es la que nos va empezando a generar una inquietud o nos provoca, y es sobre la lectura o la entrada pedagógica que hacemos en la ley de víctimas y nuestro papel y nuestro qué hacer en los ejercicios de formación, en el caso de la universidad, o en los ejercicios de formación y de trabajo en escenarios escolares o escenarios educativos no formales. Cómo abordar la guerra, cómo trabajar el conflicto, cómo trabajar la memoria del conflicto armado, social y político de Colombia en un país que sigue en guerra. Le damos paso al profesor Helber. Nuevamente también gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes a todas y todos. Unas consideraciones iniciales. Primero, la intervención la voy a hacer desde distintos lugares. Primero, por la experiencia propia que viví acompañando la lucha de los familiares por la desaparición forzada desde la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADES, como una mirada precisamente de la mano de las víctimas. Dos, algunas intervenciones precisamente de la valoración que hago desde un lugar institucional que acompaña a partir de la Defensoría del Pueblo en el marco del seguimiento al sistema de alertas tempranas. Y tres, en una reflexión que trata de cuestionar algunos elementos propios de ese nombramiento que hemos hecho como convocatoria de la cátedra. Un antecedente previo: yo creo que nos equivocamos con el título de la convocatoria de hoy, ¿sí? Porque de plano estamos poniendo una posición cuando lo hicimos, y es que si ustedes revisan, estamos hablando la pedagogía de la ley de víctimas y los posacuerdos, y de plano estamos reconociendo que hay un escenario pedagógico dentro de la ley de víctimas, y por lo tanto estamos reconociendo que la norma es un lugar para hacer pedagogía en un escenario de conflicto armado, y eso por lo tanto debe ser un escenario en tensión. Yo creo que eso debe llamarnos a la propia reflexión desde cuando formulamos, porque acá los tres estuvimos en la formulación de esa orientación, y ya después revisando calmadamente uno encuentra que hay elementos de contradicción, y eso depende desde las perspectivas que se abordan. Yo quiero hacer un ejercicio previo que precisamente la profesora Jeritza me da una entrada muy importante, y es que parte de romper ese lugar de la norma como un escenario potenciador, quiero proponerles un ejercicio que no va a tardar más de 2 minutos, ¿sí? Y no es en una línea conductista, sino precisamente
en que eso sirva como un elemento de reflexión sobre lo que voy a presentar. Entonces les propongo, sin ponerse de pie, simplemente que todos cierren los ojos, ¿sí? Nadie los va a robar, estamos en la Universidad Pedagógica Nacional, tranquilos, tranquilos y tranquilas. Y a partir de lo que ha expresado la profesora Yaritza, me parece muy pertinente que ustedes, voy a hacer un relato muy sencillo, ¿sí? Entonces les pido que los que no quieran cerrar los ojos como en la iglesia, pues no lo cierran, los que no se quieran confesar no lo confiesan, pero la idea es precisamente ponerse en un lugar y cuestionar ese lugar de la norma como parte de la dinámica del conflicto armado. Esto es un relato muy breve frente a la masacre del 16 de mayo que se presentó en Barranca Bermeja. Entonces, los que van cerrando los ojos les voy a ir contando, y los que no cierran también. Para los que no han ido a Barranca Bermeja es una ciudad sumamente caliente. Está ubicada en un contexto petrolero donde están diferentes actores armados: el Estado, el paramilitarismo y las insurgencias. Barranca Bermeja alberga varias instalaciones militares. Imagínense ustedes en el barrio, ¿sí?, donde ocurre la masacre. Imagínense que aparte de las bases militares, el comando de policía y los retenes militares, comienza más o menos a las 10 de la noche a transitar 3 vehículos que ingresaron a la ciudad. Uno de esos vehículos era una camioneta, otros eran 2 camiones grandes que transportaban entre 30 y 50 hombres armados, con armas cortas, con armas largas. Los hombres llevaban también machetes y otro tipo de armas blancas. Los camiones siguieron su camino. Imagínense ustedes festejando en un barrio, en la tienda, en el bazar comunitario, precisamente haciendo un trabajo de crear comunidad. En ese momento los camiones siguen su camino por la ciudad, se detienen primero en el bar donde están tomando cerveza ustedes. Imagínense los estudiantes aquí en Tintos, ¿sí?, en el bar La Tora, y ahí los paramilitares maltratan a 2 jóvenes y los obligan a subir al camión. Uno de ellos, identificado como Jesús, ciudadano que pasaba por ahí en motocicleta, también fue detenido. Un estudiante, imagínense, saliendo de la pedagógica, coge su motocicleta y en el tránsito lo recoge un camión. Es golpeado por el grupo y también embarcado en esa odisea. Los camiones cambian después de rumbo al pasar por el bar. Se dirigen al norte, hacia la cancha de fútbol, donde se realiza un bazar popular. Más de 100 personas, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, estaban presentes y participaban de las actividades festivas. Y ese bazar fue organizado con el objetivo de recoger los fondos para financiar un grupo infantil de danzas. Los paramilitares se bajaron entonces, cercaron la cancha. Imagínense 50 hombres armados rodeando el lugar donde están ustedes. Obligaron a varias personas a seguirlos, mientras que los otros en el exterior los obligaron a tirarse al piso, boca abajo, en el suelo, mientras que los calificaban de guerrilleros y les anunciaban el inicio de la guerra. Los paramilitares golpearon salvajemente a varias personas, dándoles puñaladas y patadas. Y todos con la impotencia de no poder hacer nada, boca abajo, con hombres armados que impedían simplemente que se manifestaran en contra de esa situación. Las personas fueron escogidas. Una de las que no quiso subirse al camión por haberse resistido, lo degollaron delante de las personas. Seguidamente transitaron por un retén militar, pasan alrededor con más de 25 personas en el camión después de haber hecho la recogida y posteriormente inician a disparar hacia un pequeño bosque donde algunas personas se habían escondido. La barricada de los paramilitares era muy visible
La instalación militar custodiaba la termoeléctrica, una productora de electricidad. A pesar de todo, las fuerzas militares, que espera las personas con ansias que fueran rescatadas de los paramilitares, ¿sí?, permanecieron inmóviles y permitieron la masacre. Las personas en ese momento fueron identificadas. Imagínense que se llevaban a su amigo, a su papá, a su tío, ¿sí?, y el nombre de ellos fue Ricky, Eliezer, Luis Fernando, Wilson y Gary. Después de que se van los paramilitares, el desconcierto. Ustedes, la pregunta es, ¿qué harían si se llevan a un familiar? ¿Qué harían si saben que un grupo paramilitar acaba de degollar a una persona y se llevó a esas 25 personas precisamente señalándolos de guerrilleros? Y entonces ya pueden abrir los ojos, ¿sí? Ustedes imagínense la situación, y lo primero que diría uno, ¿cuál fue la primera reacción de las víctimas? Fue recurrir a las autoridades. El primero fue ir al retén, y las afirmaciones es que por aquí no pasó nada. Segundo, fue ir a la estación de policía y no hubo reacción. El tercero fue ir al DAS en su momento y tampoco hubo reacción. Esa masacre, lo que significó en Barranca fue precisamente la evidencia de la contienda en contra de la población civil, producto precisamente de una lucha por el control territorial en el marco del negocio del petróleo, ¿sí? Y si ustedes hacen un ejercicio, digamos, más allá, nuestro comodín, que ahora estamos desfinanciados por causa del petróleo, es un modelo orientado al extractivismo, y en este caso el petróleo, y es un modelo extractivo, exportador, que vive de eso. Colombia no tiene industria. Pero lo curioso y lo preocupante del asunto es que, como tenemos tan naturalizado la situación, imagínense cuál fue la reacción de los familiares ante ninguna respuesta. Es un delito, ¿sí? En ese momento no estaba tipificada la desaparición forzada, estaba el delito de secuestro, pero tenía el Estado el deber de buscarlos, y no los buscaron. ¿Cuál era el señalamiento de las personas que no eran cercanas? Es que por algo se los llevaron, por ser guerrilleros, algo tenían que ver, ¿sí? En los colegios, y lo digo porque estuvimos muy cerca de ese caso, el comentario era que se los habían tirado a los cocodrilos del río Magdalena y que por lo tanto no aparecían. Entonces, imagínense ustedes todas las situaciones vividas, y que además la naturalización de la guerra y las prácticas asesinas son parte precisamente del panorama de la gente, y que le digan a usted, a su papá se lo comieron los cocodrilos, por lo tanto nunca lo va a encontrar. Independientemente de las creencias religiosas, hay un lugar precisamente, y la esperanza de creer que uno va a encontrar a su ser querido, ¿sí? Y solo muchos años después, por la insistencia y la lucha de las organizaciones y de los familiares que se organizaron, que es el colectivo del 16 de mayo, ¿sí?, logran incidir en encontrar las fosas comunes donde los paramilitares en algunos casos habían dejado parte de las 25 personas que se han llevado de la masacre del 16 de mayo. ¿Por qué considero que es pertinente? Porque creo que parte de la mirada de la ley es que creemos en la ley y en la norma como un fetiche que nos resuelve los problemas. Y parte del cuestionamiento es que creo que, digamos, el lugar para nombrar eso y el papel de los familiares es que yo cuestiono que no es posible hacer un escenario de pedagogía en el marco de la ley de víctimas como un referente normativo, y ya voy a también explicar por qué. Yo, al contrario, lo que creo es que la ley de víctimas es el resultado de la eficacia simbólica, si lo nombramos desde ¿Y por qué hablo de un lugar de la eficacia simbólica? Y es que
las organizaciones fueron las que crearon el escenario para el reconocimiento como víctimas, ¿sí? Y no solo miren la 1448, sino miren la ley 1408, donde se insistió en su decreto reglamentario sobre el tema de las exhumaciones, el tema de los cementerios, el tema de la dignificación de los restos, porque fue parte de la lucha de las organizaciones y de los familiares para que existieran marcos jurídicos para el reconocimiento no solo de las violaciones, sino la restitución y la garantía de sus derechos, ¿sí? Y en ese contexto también surge el reconocimiento en el marco de la ley 589, que en su momento es el Código Penal, donde se crea el delito de la desaparición forzada, se crea y se vinculan en el marco internacional de los derechos humanos, digamos, tipos penales que constituyen crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Como la tortura, y se reconoce el lugar de la dinámica del conflicto armado, y eso tiene un papel, y no es que el debate sea si el problema es lo jurídico porque es un aparato de dominación de clase, sino es reconocer precisamente que las organizaciones lucharon para que existiera un marco de posibilidad de resistencia sobre sus acciones que habían sido violentadas. Y eso pone un debate muy interesante. Lo segundo, digamos, que quiero presentar como tensión es que, digamos, yo afirmo, digamos, que no debería ser esa la orientación, no porque sea excluyente, sino yo creo que existen unas correlaciones, y el lugar de la pedagogía, en este caso que al final voy a tratar de cerrarlo, es que creo que el papel a partir de ese escenario de eficacia simbólica es el lugar de la formación, ¿sí? Y cuando inicialmente estábamos formulando el eje, la profesora Marta presentaba una discusión muy interesante sobre la formación política, ¿sí? Y a partir de eso me quedó llamando mucho la atención, porque el problema no es el problema de la pedagogía, sino es el problema de la formación. Y en esas relaciones con la educación, con la enseñanza, con la didáctica, pero no solo un lugar de nombramiento, el lugar de la pedagogía, porque yo simplemente creo que, y entiendo la pedagogía como un saber que recrea, ¿sí?, los procesos y las prácticas educativas. Y yo creo que la ley de víctimas no ha generado prácticas educativas. Las víctimas y las organizaciones y los familiares que han venido resistiendo han generado prácticas educativas. Entonces yo no lo veo adentro, sino lo veo afuera, ¿sí? Y creo en el escenario de la formación, precisamente porque la formación, digamos, yo lo escribí acá, permite configurarse como sujeto. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se configura el sujeto víctima? Porque dentro de la tipología, y ustedes pueden mirar una sentencia donde presentamos varias organizaciones la demanda de inconstitucionalidad a la ley de víctimas, precisamente por el concepto restringido de víctima, y es la sentencia 250 del 2012, que le invito a leerla, que hay un criterio precisamente del reconocimiento a partir de un enfoque de igualdad que sea una amplitud al escenario de las víctimas. Entonces digo, ¿por qué la formación? Porque lo formativo tiene que ver con configurarse como sujeto, ¿sí? Tiene que ver con nos formamos a partir de la experiencia, nos formamos a partir de la vivencia, y ese es el lugar de las víctimas. Y creo que el lugar, digamos, potenciador, ahí sí educativo, dentro de las universidades, de los escenarios escolares, es cómo logramos generar un escenario de formación que institucionalice esas prácticas formativas en función no solo de la prevención, la garantía, la restitución, sino en lugar potenciador de la dignificación de los derechos. Porque, como una consideración adicional que se presentaba, es que yo creo también que hay un problema en la perspectiva de los derechos. Y la perspectiva de los derechos implica que no es un problema de civiles o políticos o de sociales, económicos, sociales y culturales, sino es un problema precisamente de la comprensión de que los derechos son todos, y la materialización de los derechos y la dignificación del ser humano pasa por el reconocimiento de todos esos derechos.
Si hay una negación del uno, implica que hay una negación de todos. Y eso es un debate también que tiene que ver, yo tenía preparado un escrito, pero pues, ni modo. Tiene que ver con el debate sobre el tema de la tierra. Y es un problema en la perspectiva ambiental. Y es un problema, si ustedes hagan una lectura de cómo se organizan los tipos penales, que son los delitos en el Código Penal, y son delitos orientados hacia el individuo, ¿sí? Pero no son delitos que orienten, por ejemplo, a pensar en lo colectivo. Entonces, ¿cuál es la discusión frente? La vida está considerada en los derechos matar o morir, pero frente al debate de la tierra, cuando se crea el escenario de la ley de víctimas y restitución de tierras, pues es que el panorama es bastante claro. ¿Cuáles son los escenarios que necesitamos regular para los negocios en Colombia? Es el negocio de la tierra, ¿sí? ¿Qué pasó con el registro de instrumentos públicos y la unificación de los registros de instrumentos públicos? Era darle vía y condiciones de legalidad a los predios para garantizar la inversión extranjera, ¿sí? Entonces, la ley de víctimas no es un escenario simplemente de reconocimiento de derechos, ¿sí? Al contrario, lo que hace es cambiar un escenario. Digamos, veníamos acostumbrados a un escenario de confrontación directa y de guerra, y lo que hizo el gobierno de Santos en su primer gobierno y en la reelección fue cambiar las maneras de posicionar la institucionalidad. Y entonces, si ustedes miran la organización de la ley de víctimas, no solo es el reconocimiento y el marco general de las víctimas, sino una infraestructura institucional para el tema de la atención. Entonces ustedes miren la unidad de atención para la reparación, miren la UARIP, ¿sí? Miren cómo funcionan en los territorios los comités de justicia transicional, miren cómo funcionan los planes de acción territorial, miren cómo funcionan los planes de contingencia, miren cómo funcionan los comités territoriales, y todos los comités son distintos, pero los integran las mismas personas del Estado, ¿sí? Pero crearon una dinámica que la mayoría de acá seguramente votó por Santos, porque era un escenario precisamente de posibilidad del posacuerdo, ¿sí? Y la gente votó porque había un escenario de confianza hacia las instituciones, se volcó un escenario de pensar en escenarios de política pública, pero en el marco precisamente que se movía la ley de víctimas, hubo un cambio precisamente. Miren los cambios que sufrió la 975 frente al reconocimiento, que fue la ley que le da la vía para el proceso de justicia transicional para el paramilitarismo, y ya tenemos varios comandantes paramilitares que salen en el marco de la justicia transicional. Mientras que nosotros discutíamos si se reconocían las víctimas, si se ampliaba el concepto de víctima, si el concepto era de 1985 hacia adelante, si el marco del derecho internacional humanitario cobijaba entonces a los actores armados que estaban en su condición de población civil, que es parte del debate, pues mientras tanto toda la dinámica del negocio en Colombia se venía moviendo, ¿sí? Porque el negocio de la tierra, las inversiones de las empresas multinacionales venían precisamente calibrando los escenarios potenciales para su actividad económica. Entonces, refuerzo dos ideas. Uno, creo que nos equivocamos al nombrar el escenario de la pedagogía en la ley de víctimas, y la pedagogía probablemente podamos hacer escenarios no excluyentes, sino en un posible escenario de posacuerdo. Dos, la ley de víctimas es un escenario de eficacia simbólica por el papel que ha desempeñado las organizaciones. Tres, creo que el lugar no es lo pedagógico, sino es el lugar de la formación, y es el lugar de la formación política, porque es una discusión también sobre lo ético, ¿sí? Y es una discusión sobre no cómo formamos ciudadanos, sino cómo hay un texto de Fals sobre la subversión en Colombia antes de que muriera, y cuento ahí una anécdota. Juan, el profesor Fals, en su portada, que es amarilla, quería poner a Juanes y Shakira en los conciertos porque era el escenario de movilización en la frontera venezolana. Y entonces nosotros decíamos, ¿y entonces dónde queda toda la historia de las organizaciones y de los movimientos para pensarse en otros lugares éticos para la acción política? Y bueno, logramos convencerlo y pues falleció el profesor, pero no quedó en su obra Shakira y Juanes en la portada del libro de la subversión en Colombia, ¿sí? Porque es parte precisamente de los lugares de las comprensiones que se tiene. Y el problema
y el problema de la ley de víctimas es un problema también de comprensión, ¿sí? Yo, además, con esa idea de esas correlaciones entre formación y pedagogía, yo creo que yo no le veo la ley de víctimas, yo no creo que sea futurista, al contrario, es una ley que regula relaciones del presente, ¿sí? Porque si ustedes miran, mientras que las FARC están negociando, desde antes, desde el proceso de los acercamientos, viene la discusión del fuero penal militar, vienen las garantías a los militares, miren los proyectos de ley que ya pasaron para beneficios económicos para las Fuerzas Armadas, miren el marco jurídico para la paz, miren el debate que nos pusieron en la dinámica de debatir la justicia y el contenido de la justicia. O sea, acá nadie debate el contenido de la justicia, sino los procedimientos para llegar a algunas finalidades como son unas posibles condenas, y nos metieron en la línea de la justicia transicional, y entonces todo el mundo comenzó a hablar de la justicia transicional. Entonces en los discursos nos ganaron discursivamente en el marco de la justicia transicional, nos metieron en un debate normativo, ¿sí? Nos metieron a las organizaciones y a la academia a discutir sobre la norma y no sobre las prácticas de construcción que han venido haciendo las víctimas en función de la garantía de restitución de sus derechos, ¿sí? Y en ese marco, digamos, creo que tenemos muchas dificultades, ¿sí? Simplemente, digamos, un panorama general. Uno, si ustedes miran, la ley de víctimas está organizada en 8 títulos y 208 artículos. Además, si ustedes miran en el diario oficial, está mal publicada la ley porque tiene problemas en los títulos, ¿sí? En el primero establece el objeto y el conjunto de medidas judiciales y administrativas, pero además digo que es un problema de formación porque existen los acuerdos, las transacciones para el reconocimiento de las víctimas. Entonces el derecho de las víctimas no solo es un derecho, digamos, a la verdad, a la justicia, sino es un derecho que se convirtió en el marco de jugar con las necesidades, y se jugó con las necesidades económicas de la gente, y las necesidades se transan con plata. El capital, ¿cómo transa las violaciones de derechos? Con plata, ¿sí? ¿Cómo resuelve el problema de la minería a cielo abierto por el oro? Con plata, ¿sí? Contratando a la gente, vinculándolo al trabajo, creando fundaciones de responsabilidad social, las organizaciones y las universidades entrando en la dinámica del trabajo social, de la responsabilidad empresarial, pero lo resuelven con plata, ¿sí? Y el debate por los derechos, es que el debate por los derechos no es un problema solo de necesidades económicas, porque es un problema estructural del Estado, y no solo, digamos, colombiano, sino es un problema estructural de que ahora somos más pobres y son menos ricos, ¿sí? Porque no, la clase media está además desapareciendo. Solo me va a salir un poco, pero el que tenga la posibilidad de comprar un apartamento en Bogotá, en el sur, con 40 metros cuadrados, pues compra un apartamento de 120 millones de pesos. ¿Y quién tiene 120 millones de pesos? Al que le puede prestar el banco porque tiene la posibilidad de mostrar ingresos para que le preste, ¿sí? ¿Quién paga un arriendo? De los que viven acá, no en la 63 hacia abajo, en los cuartos y demás, pero ¿quién paga un arriendo? Pues una persona que tenga un ingreso y que además pues le arriende, porque tiene una garantía y tiene un codeudor para que le pague. ¿Quiénes son los beneficiarios de los créditos del ICETEX? Pues quien tenga un codeudor que garantice capacidad económica para responder, porque si usted sale a una universidad pública seguramente, y si son docentes, en el marco del 1278 y en el concurso docente, si hacen concurso en 10 años, pues seguramente podrán estar contratados en el Estado o hacer reemplazos, ¿sí? Y cierro ese paréntesis, las necesidades se convirtieron transables, ¿sí? Y entonces la ayuda humanitaria terminó, parte de la discusión era los 10, los 12 millones, se terminaron convirtiendo en escenario casi de demostrar el Estado que ve una indemnización, ¿sí? Y lo que se dijo, la ayuda humanitaria es distinto
porque lo dijo la Corte, para atender la contingencia. Y si ustedes se dan cuenta, todas las entidades en los niveles territoriales atienden la contingencia, ¿sí? Los planes de acción territorial, al interior los planes de contingencia, atienden la situación presente, ¿sí? No atienden la situación futura. Y en el marco de una perspectiva de reparación de derechos, porque el problema no solo es la verdad, que creo que es necesaria, ¿sí? El problema no es solo la justicia, porque está el debate si la justicia es proporcional, si estamos en un escenario de justicia restributiva o si es un escenario precisamente que logre sopesar las condiciones materiales como fueron vulnerados los derechos. Un ejemplo, la mayoría de víctimas, como les relaté, fueron hombres. Si ustedes miran la composición de las víctimas, en su mayoría eran hombres, llevaban una posición machista sobre la condición de a quienes se estigmatizaba como guerrilleros, ¿sí? Se desaparecían hombres, pocas mujeres, ya después en la lógica de entender que las mujeres tienen un papel activo en la organización política, pues también las desaparecen. Pero ¿quiénes eran las que quedaban con hijos? Las mujeres. ¿Quiénes eran los que trabajaban? Los hombres. ¿Y quién reconoce la transformación del rol de la mujer en el cuidado y en el trabajo de sus hijos? ¿Quién reconoce que es un escenario de discusión en el que aún nos encontramos en la reparación colectiva del movimiento sindical? ¿Quién reconoce los 10, los 15 o los 20 años de formación sindical de un profesor o de un sindicalista? ¿Quién reconoce que la gente no se organiza en los sindicatos? ¿Quiénes tienen la responsabilidad de que existan estructuras burocráticas, no solo porque no haya autocrítica ni discusiones internas, sino que la gente le da miedo organizarse? ¿Y eso cómo se transa? ¿Con plata? ¿O cómo se construye un escenario precisamente de construcción de derechos? Y eso es un escenario formativo, es un escenario que hemos perdido el lugar de la formación política. Y por eso seguir hablando de la ley y de las normas como los lugares de enunciación para la transformación, pues es un lugar que hay que cuestionar, ¿sí? Porque parte de ese reconocimiento no es un reconocimiento gratis. Cuando se tipificó la desaparición forzada, los familiares tuvieron que organizarse en FEDEFAN y en identificar que internacionalmente habían prácticas de desaparición forzada, que además esas prácticas de desaparición forzada eran contra actores, eran practicadas por el Estado, ¿sí? Contra actores organizados y que incidían políticamente. Otro elemento, digamos, dentro de la ley es el tema, bueno, de atención, de asistencia a las víctimas, las medidas en materia de educación. Sencillamente, ¿cuáles son las medidas en materia de educación? Digo, es que no es posible pensarse esos lugares para enunciar lo educativo, lo pedagógico y lo formativo, porque la obligación se la trasladan al MEN, al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación lo que ha venido haciendo hasta ahora, después de ya 5 años, es que hay que pensar en el escenario de la educación en emergencias. Y surge ese debate de incluir el escenario de la doble afectación, porque lo que estaba atendiendo en el marco de la gestión del riesgo eran las afectaciones por causas ambientales, por el tema especialmente de la ola invernal. Y entonces además un municipio que afectado por la ola invernal, pero además con víctimas del conflicto armado, pero además los chicos, porque venían desplazados, no los recibían en la escuela porque entraban en el último periodo, entonces tenían que graduarlos. Entonces ahí hay un problema en la perspectiva de derechos, y hay que vincularlos al sistema educativo. Entonces se gana eso por vía de pensar en la gestión del riesgo por la afectación de la ola invernal, y hasta esos momentos se logra entender que los niños, las niñas y los adolescentes también pueden tener múltiples afectaciones y pueden ser víctimas del conflicto armado. Otro elemento es el tema de la reparación. Está la institucionalidad para la atención dentro del componente, y está un énfasis especial que es nominativo, que es la protección integral a los niños, niñas y adolescentes a partir de un argumento que se ha venido desarrollando, y es el interés prevalente, y eso significa que los derechos de los niños y de las niñas prevalecen por cualquier derecho, ¿sí? Y entonces por eso tampoco podemos hablar
de la organización jerárquica de los derechos como está en la Constitución, porque si no estarían el reconocimiento solo de los derechos civiles como derechos fundamentales, y los derechos económicos, sociales y fundamentales estarían en el marco de las capacidades que el Estado tiene para suplir a partir de sus condiciones económicas. Y como un apartado está después de los derechos económicos, está los derechos de los niños, lo que se dice es precisamente el lugar de prevalencia en la ley de víctimas. Pero en ese marco lo que ha hecho la institucionalidad es jugar como hacen las instituciones, que todos los programas traten de apuntarle a todo. Entonces, si ustedes van a la lista de los colegios, dicen quiénes son víctimas, además qué sexo tienen, entonces dicen atendieron niños, atendieron niñas, pero si ustedes van a bienestar familiar, entonces son víctimas, pero además son niñas, pero además están en abandono, pero además falta incluirlos al sistema educativo. Bueno. Entonces, para ir cerrando, ¿sí? Simplemente debates que ayudan a comprender el contexto, ¿sí? Y es que la ley de víctimas no solo es un escenario que condiciona las organizaciones, pero también tenemos que verlo en doble vía, y es que fue un escenario también para garantizar negocios. Si las víctimas se tienen organizadas en los comités de justicia transicional, si se crean las mesas de participación de víctimas, si la institucionalidad se acerca a las víctimas, pues hay otras posibilidades de hacer negocios, porque la gente está siendo tenida en cuenta en sus exigencias frente a la restitución de sus derechos, que no se dicen cuáles, porque siempre, yo creo que también utilizamos un cliché en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y lo que ha acuñado la Corte, el sistema interamericano en general, verdad, justicia y reparación. Pero la pregunta es cuáles son los contenidos de los derechos. Y es una pregunta por el núcleo esencial de los derechos. Porque en la ley no dice cuál es el contenido de los derechos. Entonces, parte de la disputa y el lugar de la formación es darle contenido a los derechos. Y es que la vida no es vivir o morir, sino es cuáles son las condiciones de existencia. Y especialmente en unas situaciones de las víctimas que además son pobres, ¿sí? No son profesionales, no tienen oportunidades, como ha sufrido, digamos, en general otro sector de la población, pues hay que pensar en cuál es el contenido de los derechos, porque no solo podemos agitar la bandera de la verdad, justicia y reparación cuando no sabemos cuáles son los contenidos de la lucha de las víctimas por la materialización de esos derechos, ¿sí? Algunos elementos. Uno, primero, el debate entre la guerra y la paz no ha dejado de tener acciones de confrontación armada, ¿sí? Siempre se han mantenido presentes en el escenario. Lo segundo, recuerden que venimos de un proceso todavía de opinión pública nacional sobre la seguridad democrática, ¿sí? Y el debate sobre la crisis de la protección de la propiedad privada, porque si ustedes miren, los derechos están centrados a la propiedad privada. La reparación está para que la gente compre una casa, ¿sí? O para que dé la cuota inicial para que tenga una casa, o para que entre en el subsidio, ¿sí? Pero ese no es el problema del debate de las necesidades sobre los derechos, ¿sí? Segundo, esa propiedad privada de acumulación se ha puesto en el marco de la institucionalidad, ¿sí? Las instituciones venden esas maneras de reparar las víctimas y comprenden ese lugar como un lugar de reconocimiento de los derechos, ¿sí? Y por eso ha ganado tanto el discurso de Santos y la ley de víctimas, porque antes, en el marco del gobierno de Uribe, había un proceso de desinstitucionalización. O miren ahora qué ha pasado como marco de la continuidad del Plan Colombia, qué pasa con los planes de consolidación en las regiones, donde los que definen el presupuesto, determinan la construcción de obras y definen la política son los militares. Y el papel en las zonas de conflicto armado. Y nadie debate eso. Y eso no está en el marco del debate frente a los derechos que deben tener las víctimas, precisamente un ejercicio de garantías de no repetición. Segundo, es importante reconocer que los dos gobiernos han sido violadores de derechos, ¿sí? Persisten las graves violaciones de derechos, ¿sí? Persisten la criminalización, las desapariciones, las torturas, los asesinatos,
pero con otros métodos en el lenguaje mucho más sofisticados, ¿sí? Y eso ustedes tienen que ver la ley de víctimas en el marco de lo que generó la confianza inversionista. Estamos en un proceso de justicia transicional, estamos en un marco donde hay un proceso de reconciliación, donde los paramilitares van y cuentan todo lo que han hecho, donde ponen a las víctimas a que se acompañen dentro de los procesos judiciales, ¿sí? Donde ya no hay paramilitarismo, sino hay insurgencia, y la insurgencia además viene en el marco de la negociación. Eso da garantía para la inversión, ¿sí? Aparte de Michelin y Chicles Adams y demás que se fueron porque tiene más beneficios el TLC, pero hay unas garantías precisamente en esa lógica del modelo de desarrollo extractivista, porque el negocio está en la tierra. Lo siguiente es que, y cierro, digamos, con otra idea, en el tema de la propiedad de la tierra, ¿sí? Simplemente la propiedad de la tierra creo que es un eje del conflicto, ¿sí? Y es un eje que nosotros nos centramos en las víctimas por las graves violaciones a los derechos, pero no, la ley de víctimas no reconoce los contextos que están mediados y que posibilitaron la inserción de actores armados. No es gratis que hayan procesos en Estados Unidos contra multinacionales por la connivencia con el paramilitarismo, no es gratis que todos los que van para, digamos, los que pasan por el Cerrejón y ven la vía férrea, no es gratis que en el marco del carbón haya más de 600 masacres por el desarrollo del proceso del carbón, y que además esté el desarrollo económico ligado con el proceso de la guerra. Bueno, como ya me toca cerrar y tenía 62 páginas para presentar, no, mentira, algunas ideas. Yo creo que uno, repito, yo creo que el lugar potenciador es el escenario de la formación y de la formación en derechos, ¿sí? Y eso implica un debate sobre lo que anunciamos y enunciamos como educación en derechos humanos, ¿sí? Porque lo estamos sacando precisamente del plano, no lo estamos metiendo en el plano de lo institucional, lo estamos poniendo en el plano de la cotidianidad. El problema de los derechos no es un problema solo del individuo y la condición como especie, y eso tiene un debate frente a la formación en derechos. Si nosotros pensáramos en que los derechos tienen que ver con lo que nos posibilita vivir, hay un texto de Galeano que son 4 paginitas y reconoce el derecho a la alegría, a respirar. Eso es parte de los debates de los derechos, ¿sí? O sea, deberíamos tener el derecho a reírnos, deberíamos tener el derecho a respirar, ¿sí? Y eso es un debate por el contenido de los derechos. ¿Y quién le da contenido a los derechos? El contexto, las experiencias propias, las demandas y las exigencias, pero eso no se gana si no reconocemos las indignidades. Si nosotros no nos indignamos, no hay posibilidad de exigir y pensar en otros derechos. Y otro elemento que pienso en la formación en derechos es que nosotros tenemos que dejar de pensar que los derechos nos los da la norma jurídica. Yo soy abogado y me parece que la gente se cree más abogada que los abogados, y entonces tiene que ver con esas tradiciones anglosajonas del derecho, ¿sí? Y entonces nos metemos en los estudios del caso, pero para resolverlo por la vía jurídica, ¿sí? Pero no reconocemos precisamente la potencialidad de lo que han hecho del buen vivir. Es un escenario de pensar los derechos. El debate frente al reconocimiento de la defensa, no solo del campesinado como un lugar, un ejemplo, todo el tema de las zonas de reserva campesina es un lugar para potenciar derechos, ¿sí? Y es reconocimiento al campesinado no como el indígena, sino que tiene unas condiciones propias y particulares, y nadie se piensa, digamos, es una generalización fea, pero digamos que no nos pensamos eso como un marco de reivindicación de derechos. Y si pensamos la tierra como un lugar de derechos, digamos, el aire, el agua, ¿sí? Como un escenario que no solo gira sobre lo individual, sino sobre un escenario de lo colectivo, el escenario de las víctimas no sería sobre las graves violaciones por actores
de la guerra, sino que el escenario de las víctimas seríamos casi todos considerados como víctimas precisamente por causas del capital, ¿sí? O sea, los mayores despojadores de tierra son los megaproyectos. Y entonces miren todas las propuestas de infraestructura para la generación de energía a partir de las hidroeléctricas. Cierro con eso. Cátedra Abierta, Universidad Pedagógica Nacional. Formación de maestros y educadores para una Colombia en paz. Primer semestre del 2015. La cátedra pone en consideración la problemática del derecho a la paz y promueve la discusión sobre el mismo. En esa medida, su horizonte de sentido es situar una pedagogía de la paz desde sus múltiples configuraciones, articuladas con la historia reciente, la memoria histórica, los derechos humanos, la violencia y las matices ético-políticas que la estructuran. Entre ella canto, bailo, bailo, canto, canto, bailo y conspiro contra el miedo. Entre ella canto, bailo, bailo, canto, canto, bailo. Tercera sesión, Pedagogía en la Ley de Víctimas y en los Posacuerdos de Paz. Conferencistas, Helbert Choachí y Jeritza Merchán. Entre ella canto, bailo, bailo, canto, canto, bailo y conspiro contra el miedo, porque esta generación provisoria y desgarrada, como el viento, se ha gestado en el duro aprendizaje de soñar. Entre los muertos, entre ella canto, bailo, bailo, canto. Cátedra Abierta, Universidad Pedagógica Nacional. Formación de maestros y educadores para una Colombia en paz. Primer semestre del 2015. Canto, canto, bailo y conspiro contra el miedo.